Te doy la bienvenida al CAR, el Centro de Entrenamiento Integral para acompañarte a alcanzar tu alto rendimiento en la vida cotidiana. Alto rendimiento es hacer posible lo que te es imposible. Y para eso, otra vez nos encontramos en nuestra Escuela Académica Logos Areté para continuar entrenándonos en filosofía y en teoría para conocer cómo funciona nuestra máquina, la macromáquina, y saber cuáles son esas leyes que lo rigen para utilizarla a nuestro favor. Para conocer y compartir estos conocimientos y aplicarlos, hemos creado el grupo de estudio y taller Creando la Mente Heroica. En este módulo 1 vamos y estamos recorriendo las estructuras psíquicas y la detección en lo cotidiano, ese funcionamiento psicológico que es importante que conozcas para aprender a utilizarlo a tu favor. ¿De qué vamos a hablar en este módulo? En este módulo 1B vamos a tocar el tema del registro simbólico. Vamos a conocer cómo está conformado este registro maravilloso, este registro mágico, este registro sutil, desde donde se crea la realidad. ¿Desde dónde venimos? Dijimos que para darle vida al héroe, qué mejor cosa que hacerlo con garantías. ¿Y qué mejor garantía que utilizar el método con el cual la vida crea vida? Ese es el método triuno entrenética, esa trinidad que muestra el funcionamiento y explica el funcionamiento de todas las cosas. Aplicamos la Trinidad a nuestro psiquismo. Dijimos que la Trinidad crea un referente, una serie de placer, displacer y retorno al placer. Placer, excitación mínima, ahorro energético, todo lo que tiene que ver con esa zona perfecta. A ese lugar va a llegar un estímulo destructor que va a empezar a generar displacer, excitación psíquica, y que ante eso la respuesta es encontrar los medios necesarios para retornar a ese placer, a esa zona perfecta, eliminando ese plus de excitación que se nos rearmó. Hay un soldado que nuestro psiquismo arma y tiene que ver con eso que llamamos ego, ese que llamamos yo soy, que está conformado desde el otro, desde lo que el otro espera de nosotros, desde las expectativas que otro puso en nosotros. Decimos que este ego se crea desde lo general a lo particular, desde lo macro a lo micro, así se crean las verdades. Dijimos que para entrar y para que una cuestión entre en nuestro universo psicológico, es necesario conocer una serie y una lógica que es fundamental. Dijimos que te encuentras con un objeto, una cosa que está en el mundo real, que cuando la ves se queda grabada esa imagen, y cuando digo ver significa que también la puedes oler, sentir, percibir a través de tus 5 sentidos, y se graba una imagen en tu mente. A eso luego le adherimos un nombre, una cosa, y a eso así lo transformamos en objeto. Cuando éramos pequeños veíamos cosas, se nos grababan esas imágenes, pero otro afuera, un adulto afuera, nos ponía la palabra y nos decían: esa cosa que ves ahí, que tiene una imagen, tiene este nombre. Por ejemplo, ves una silla, la imagen de la silla se graba en ti, y venía el adulto y te decía: esto es una silla, una mesa o cualquier objeto. Así entran los objetos en nuestro mundo simbólico. La realidad no es otra cosa que una serie asociativa, y es la relación e interacción que tienen los objetos que el sujeto tiene en su mundo simbólico. Así se crea la realidad. Trabajamos también sobre el nudo de Borromeo, tal cual lo plantea el psicoanalista francés Jacques Lacan, que explica que existen 3 esferas que se interrelacionan entre sí y que cada una graba y se registran informaciones de carácter distinto. Un registro real, imaginario y simbólico. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a respondernos qué es el registro simbólico. Ese registro simbólico, la palabra simbólico que nos dejaron los griegos, nos dice que todo lo que tiene que ver con lo simbólico tiene que ver con el universo de los símbolos, y que símbolos a su vez significan contraseñas, llaves, claves que activan o desactivan algo, que funcionan a su vez como filtros. Filtra información para que vos le des un sentido u otro sentido a tu realidad. Funcionan como si fuera un mapa mental. ¿Qué información registra este registro de lo simbólico?
Aquí es muy importante considerar algo que es fundamental. La ontogenia sigue a la filogenia. Filogenia, eso que todos como especie humana compartimos. Ontogenia, cada ser en particular, cada persona en particular. Existen leyes filogenéticas que tienen que ver principalmente con las leyes de la naturaleza, de la genética, sociales y culturales que la especie fue viviendo y se transmite de generación a generación. Es lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo y el consciente colectivo. Obviamente estas leyes de filogenia determinan las leyes de ontogenia, tus leyes en particulares, pero es necesario conocer ambas, cómo funcionan y cómo están determinadas. La ontogenia tiene que ver con las leyes culturales, sociales, familiares y tu rol en el mundo. También en este registro se encuentra la función y una de las funciones más importantes, que es la función elevada, la función divina, la función paterna. Es esa función que nos dice qué hemos de proteger, qué hemos de prohibir y a qué cosas debemos direccionarnos. ¿Qué cosas son necesarias proteger? Protegerte y proteger ser un buen hombre es necesario prohibir ciertas cuestiones que son las que están por fuera de lo que consideramos ser un buen hombre y dirigirnos a las cuestiones que son consideradas que los buenos hombres hacen. Esta función se transmite, como todas estas leyes, a través de la palabra, de los sonidos, de las leyes, del logos. Es un registro muy sutil, de los símbolos también. Y principalmente tienen la función de ir pasándonos el mito de persona a persona, de generación a generación. Podemos encontrar también lo que tiene que ver con un punto fundamental, algo que explica qué es la vida. La vida es un mito y vamos a encontrar en cada uno de nosotros una mitología. Un mito que es un cuento y una lógica que es una secuencia ordenada que va mostrando que viene después de un paso, viene otro y después de ese paso viene otro. Se crean así profecías, cuestiones que determinan hacia dónde nos vamos a mover en nuestra vida, pura y exclusivamente por el mito que está instalado en nosotros. Todo esto, tanto en las mitologías como en la profecía, son historias. Y en esta palabra se esconde un grandísimo secreto que nos han dejado nuestros antepasados. Dicen que historia significa los cuentos del sabio. Alguien sabio, que nosotros creímos sabio, nos contó un cuento y nosotros lo creímos y le damos crédito y decimos que esa es nuestra historia. Esto sigue una serie lógica que determina en cada uno de nosotros leyes que deben ser aplicadas para nosotros alcanzar lo que el mito nos pide. ¿Quién es el sabio que dirige esto? Existe en cada uno de nosotros, en nuestra cabeza, una voz que tiene como función aplicar la conciencia moral. El sabio, como decíamos recién, es alguien que considerábamos muy inteligente, muy de saber, que siempre sabía qué era lo que se debía hacer en su momento y que nos contó un cuento al cual le dábamos crédito y le hemos dado crédito. La conciencia, palabra conciencia, significa saber y el moral y la moral tiene que ver con el hábito automático y de costumbre. Eso que nos va a garantizar el confort y el ahorro energético. O sea que ese sabio que tenemos en la cabeza nos cuenta una historia constantemente de cuál es la moral, cuál es el hábito que debemos sostener para que nuestro ego ahorre energía y se sienta confortable. También encontramos que en esta voz se esconde y se encuentran grabados todos esos patrones de costumbre y lo que vamos a considerar justo, lo que es justo y lo que no es justo. Esto es de color tal, esto es amor, esto es pasión, si lo haces así, entonces tal. Son todas cuestiones que tienen que ver con leyes que marcan la justicia que está instalada en nosotros. Son construcciones referenciales que generan un ideal de ser, algo que debemos alcanzar, y que ese ideal raya con la perfección. Esto es lo que usualmente consideramos como Dios en cada uno de nosotros y en cada uno de los humanos. Es el ideal divino al cual
hemos de alcanzar. Estos patrones referenciales crean un mapa simbólico que rara vez coincide con el territorio, y esa diferencia genera la frustración. Como la perfección, tal cual la concibe el yo, no existe, se embarca en una odisea cada vez que comete un fallo, un error, tal cual nos muestra la mitología. Cuando esa parte llamada humano comete un error, aparece ese Dios a castigarlo. Constantemente los mitos nos enseñan eso, tal cual Prometeo. Todo acto que realizamos o que otro afuera realiza y que realiza ese acto por fuera de lo que consideramos con ese mapa perfecto, lo consideramos un error, un fallo, una falta, un pecado religioso. Pecado significa errar al blanco. Ante cada error siempre aparecerá el miedo, porque nos sentimos nuestro lugar en el mundo amenazado. Ese miedo es a perder la forma de ser, a través del cual el mundo nos conoce y nos reconoce constantemente. Eso nos genera automáticamente la activación de mecanismos de defensa, de ese ser que creemos que somos y que nos garantiza el lugar en el mundo. Esto tiene que ver con los mecanismos de autoconservación. Esa falta de perfección es totalmente imaginaria y es lo que tenemos codificado como el patrón de injusticia. Todo humano reacciona ante lo que considera injusto, su psiquismo. Ante la injusticia aparece el sentimiento de culpa y obviamente el deseo de venganza, pura y exclusivamente como un medio de compensación de la balanza de la justicia. Las compensaciones pueden ser en forma de premio o castigo, según se haya alcanzado o se haya errado el camino para alcanzar el resultado. ¿Cuál es el origen de esa voz? Esta voz se instala en tu cabeza, en nuestra cabeza, cuando éramos infantes. Infante significa que no habla. Y en ese momento puso otro su registro simbólico lleno de palabras para ayudarnos a encontrar el sentido, a ordenar nuestro universo. Otro afuera puso sus mitos, sus historias, sus expectativas, su leyenda en nosotros. Eso determinó un ser, eso que pensamos que somos. Y para sostener ese ser se creó un ego, un ergo, alguien que trabaja para sostener una cosmovisión. Cosmovisión significa la visión ordenada, pero siempre siguiendo esos mitos instalados en nosotros. ¿Qué aplica esa voz en la cabeza? Esa voz en la cabeza aplica las leyes que están instaladas en el mito y que deben ser respetadas para que ese mito se siga repitiendo. Ese mito y esas leyes ubican orden y direccionalidad a objetos que garantizan al yo la descarga de excitación psíquica cuando siente displacer o ante lo nuevo. Busca el sostenimiento y la conservación de las verdades y las creencias que determinan el ser que creemos ser. Todas esas verdades y creencias para el yo son importantísimas, porque el ego se piensa que son esas verdades y creencias, y eso es lo innegociable, y así tiene garantizado el sufrimiento. También encontramos verdad. Tus verdades determinan tus creencias. La verdad es lo que está en la base de todo pensamiento y acto, es lo que moviliza un pensamiento u otro y moviliza nuestras acciones. La verdad es el crédito de que algo es así. Yo tengo crédito, doy certeza de que no llegaré a fin de mes, por tanto, no llegaré a fin de mes. Doy por sentado que en mi realidad eso es así. La verdad determina la dinámica de tus hábitos automáticos, las formas de actuar y de comportarte en el mundo para sostener quién crees que eres. Las creencias, la palabra creencia viene de credere, del verbo crear, de crédito y de fe. Esta palabra esconde un secreto que nos dice que eso que crees será creado si tienes crédito y fe. Tenemos creencias y nuestras creencias están en la base de lo que creemos que podemos, lo que creemos que no podemos, lo que vamos a creer necesario y lo que no vamos a creer necesario para entonces alcanzar nuestro resultado y la meta que tengamos. Las verdades y creencias
determinan tus pensamientos. Pero esto lo vamos a continuar recorriendo cuando recorramos en el próximo vídeo 1C qué es el registro imaginario, porque pensamos en imágenes. Muchas gracias.